Ciencias, física, el termómetro y el estetoscopio. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2 en la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña la maestra Carla Edimey Plasencia Colín, quien nos apoyará en el desarrollo del tema. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Leslie. Es un gusto participar en esta sesión. Espero que todas y todos los que nos ven se encuentren bien de salud y estén extremando las medidas recomendadas por las autoridades para que pronto podamos llegar a semáforo verde. En esta ocasión, interpretaremos y analizaremos las bases del funcionamiento de algunos instrumentos que se usan para el cuidado de la salud. Hablaremos del termómetro y del estetoscopio. Alumnas y alumnos, ¿ya tienen listos sus materiales para trabajar? Es importante que tengan a la mano su cuaderno, libro de texto y lápiz o bolígrafo para que puedan anotar las ideas principales que identifiquen, así como dudas que pudieran surgir a lo largo de la sesión. También recuerden contar con un espacio adecuado para poder aprender y que además de su libro de texto, pueden consultar otras fuentes de información confiables como páginas de internet u otros libros especializados. Maestra, ¿qué le parece si comenzamos? Excelente, Leslie. Dime, ¿podrías decirme algunos aparatos que los doctores utilizan para analizar el cuerpo humano y así poder generar un diagnóstico cuando los visitamos? Sí, maestra. Utilizan, por ejemplo, el termómetro para conocer la temperatura o el estetoscopio para escuchar el corazón. Así es. Ambos son utilizados por los médicos para conocer qué pasa dentro del cuerpo humano. Detrás de cada uno de ellos está el trabajo e ingenio de científicos que aplican principios de la física para desarrollar estas herramientas e instrumentos en beneficio de la sociedad. Entonces, ¿los termómetros y los estetoscopios utilizan la física para su funcionamiento? Exacto. A continuación, conoceremos el funcionamiento de cada uno y así poder identificar cómo interviene la física. Alumnas y alumnos, es momento de reflexionar. Escriban las siguientes preguntas y traten de dar una respuesta. Las preguntas son: ¿para qué son utilizados el termómetro y el estetoscopio? ¿Qué principio físico utilizan el termómetro y el estetoscopio para su funcionamiento? Antes de empezar, vamos a ver el siguiente video que nos da un panorama general sobre el funcionamiento de estos importantes aparatos. Dolores, malestares o cambios de temperatura en nuestro cuerpo son síntomas de ciertas enfermedades. El sarampión y las paperas, por ejemplo, se identifican por sus manifestaciones visibles. Pero para detectar otras enfermedades se necesitan estudios e instrumentos adecuados. Los conocimientos de la física aplicados en la medicina han permitido crear dispositivos de detección, así como explicar algunos procesos biológicos. Cuando vamos al consultorio, lo primero que nos revisan son los signos vitales: presión, temperatura, respiración y pulso. Para medir la temperatura del cuerpo, se utiliza un termómetro, instrumento que basa su funcionamiento en el principio físico de la dilatación térmica. Para escuchar con mayor claridad los sonidos de órganos internos como el corazón o los pulmones, el médico utiliza el estetoscopio, que amplifica el sonido por medio de una campana de resonancia. Cuando las ondas de sonido chocan con las paredes de la campana, se amplifican. Este es el fenómeno de la resonancia. Por otra parte, el baumanómetro basa su funcionamiento en medir la presión que se aplica a una arteria. La fuerza que es necesario aplicar para cerrar la arteria del paciente y posteriormente la fuerza con la que fluye la sangre al quitar la presión de la arteria.
es igual a su presión sanguínea. Estos instrumentos son avances tecnológicos que permiten al médico obtener información importante acerca del estado de salud de las personas. Leslie, después de ver el video, ¿puedes decirme cuáles son los principios físicos que utilizan el termómetro y el estetoscopio? Claro, maestra. El termómetro aplica el principio de dilatación térmica y el estetoscopio el de la resonancia del sonido. Muy bien, ahora conoceremos cómo esos procesos físicos permiten el funcionamiento de estas herramientas médicas. Comúnmente se ha utilizado el termómetro de mercurio para medir la temperatura de nuestro cuerpo. A estos se les conoce como termómetros analógicos. Este tipo de termómetros funcionan a partir del principio de dilatación. Pero, ¿sabes qué es la dilatación térmica? Sí, la dilatación térmica es un proceso mediante el cual un cuerpo cambia su volumen debido a un aumento o disminución en la temperatura. Así es. Cuando se aumenta la temperatura de un cuerpo, sus partículas aumentan su movimiento y entre más se separan, más espacio ocupan. Eso es lo que pasa con el termómetro. El mercurio aumenta su volumen después de que nuestro cuerpo le transfiere calor y por eso incrementa el tamaño de la línea de lectura. Entonces, esa línea que marca la temperatura de nuestro cuerpo es el mercurio que... Exacto. Actualmente, el uso de este tipo de termómetros se ha descontinuado, principalmente porque contienen mercurio. El mercurio es un metal que permanece en estado líquido a temperatura ambiente y tiene un alto coeficiente de expansión térmica. ¿Eso quiere decir que cuando cambia su temperatura varía mucho su volumen? Es correcto. Esta característica hace que una ligera variación de temperatura se refleje en el aumento o disminución del volumen que se puede apreciar a simple vista. Maestra, en el laboratorio de mi escuela he visto que hay unos termómetros que no tienen mercurio, sino una línea roja. ¿De qué material están hechos? Lo que pasa es que esos termómetros usan alcohol en lugar de mercurio. Y aunque ambos funcionan utilizando la dilatación térmica, se debe considerar el rango de temperatura que se quiere medir para utilizar uno o el otro. ¿Cómo es eso, maestra? ¿No puedo medir las mismas temperaturas con los dos? No. El rango de temperatura depende de la sustancia que estamos empleando como indicador en el termómetro. Claro. Me imagino que eso tiene que ver con las temperaturas de congelación y de ebullición de ambas sustancias. En efecto, para el mercurio, la temperatura de solidificación es de menos 39 grados Celsius y la de ebullición es de 357 grados Celsius. Para el alcohol, tenemos que la temperatura de solidificación es de menos 110 grados Celsius y ebulle a 78 grados Celsius. Así es, como puedes ver, en el caso de este tipo de termómetros, según la temperatura que quieras medir, debes escoger el material que funciona como indicador. Aunque debemos anotar que ambos nos sirven para medir la temperatura del cuerpo humano, ya que nuestra temperatura está muy lejos de los puntos de solidificación y ebullición, tanto del alcohol como del mercurio. Tienes razón. Ahora, dime, Leslie, ¿el médico con el que acudes normalmente utiliza un termómetro analógico? No, maestra. Antes usaba otro tipo de termómetro que tenía una forma parecida al analógico, pero era digital y la temperatura aparecía en una pantalla después de tenerlo unos segundos en contacto con mi piel. Pero últimamente usa otro tipo de termómetro que realiza la medición de temperatura sin tocar la piel. Es verdad. Actualmente, los médicos están utilizando termómetros digitales, sobre todo porque realizan la toma de temperatura con más rapidez. Y como bien lo haces notar, no solo hay un tipo de termómetro digital. Asumo, por la descripción que nos has dado con tu médico, utiliza termómetro como el que se muestra en la imagen. Sí, maestra, tiene mucha razón. Se parece mucho al que el médico usaba para obtener mi temperatura. Ahora ya tengo la duda de cómo funcionan esos termómetros, ya que parece que no tienen ni mercurio ni alcohol. Tu observación es correcta.
Estos termómetros usan unos componentes electrónicos llamados termistores. Un termistor es un elemento de detección de temperatura compuesto por un material que cambia su resistencia al paso de la corriente eléctrica cuando varía su temperatura. Entonces, cuando cambia su temperatura, el termistor permite que más o menos corriente eléctrica fluya a través de él. Exactamente. Esa característica se utiliza para detectar pequeños cambios de temperatura. Además, las medidas que proporciona este tipo de termómetros son más estables y más fáciles de repetir. Claro, porque no depende de lo que una persona vea, sino que la temperatura ya se observa en la pantalla. Además, otra ventaja que ofrecen los termistores es que se pueden incluir en dispositivos donde sería peligroso usar un termómetro de mercurio o de alcohol. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos observar un termómetro en forma de chupón, muy útil para tomar la temperatura de un bebé. Ay, maestra, sería muy peligroso si fuera un termómetro analógico. Para empezar, el tubo es de vidrio. Entonces, si se rompiera, habría trozos de cristal y luego se podría derramar el indicador. El mercurio es muy tóxico. Tienes mucha razón. Además, la toma de temperatura con un termómetro analógico lleva más tiempo que con uno digital. Un termómetro con termistor tarda aproximadamente 1 minuto en realizar la toma, mientras que uno analógico lleva varios minutos, porque el termómetro debe llegar al equilibrio térmico con nuestro cuerpo. Así es. Por cierto, Leslie, ¿sabes qué se debe hacer si se nos rompe un termómetro de mercurio? Me imagino que recoger todo, maestra, pero no tengo idea de cómo se deben desechar esos residuos. Si en casa se nos rompe un termómetro de mercurio, lo primero que debemos hacer es ponernos unos guantes de plástico. Nunca debemos tocar los vidrios o el mercurio con nuestras manos directamente. Necesitaremos una bolsa de plástico. Si es de las que tienen cierre, es mejor. Primero, debemos recoger todos los trozos de vidrio y ponerlos dentro de la bolsa. Después, con ayuda de 2 pedazos de papel o cartón, ir levantando las perlas de mercurio para ponerlas también dentro de la bolsa. Debemos buscar muy bien para que no quede ninguna. Una vez que hemos recogido todo, ponemos los trozos de papel y los guantes que usamos dentro de la bolsa. Después la sellamos con cinta adhesiva y tenemos que llevarla a nuestro centro de salud más cercano. Nunca debemos limpiar con escobas o aspiradoras. Si lo hacemos, estos utensilios se contaminarán con mercurio y deberán ser desechados. Tampoco podemos tirar los restos del termómetro ni a la basura ni al drenaje, ya que el mercurio contaminará todo con lo que encuentre en contacto. Por último, debemos ventilar bien la habitación y evitar que niños y niñas y mascotas estén en ella. Es correcto. Esa es otra de las razones por las que los termómetros de mercurio han sido desplazados por los digitales. Ahora, hablemos del otro tipo de termómetro que usamos actualmente. Con el inicio de la pandemia por COVID-19, se volvieron más comunes los termómetros infrarrojos, que no requieren tener contacto con el cuerpo para medir la temperatura. Leslie, ¿sabes cómo funcionan? Sí, maestra. Funcionan mediante la transferencia de calor por radiación, ¿cierto? Así es. Estos termómetros tienen unos sensores electrónicos que detectan la radiación infrarroja emitida por los objetos y la enfocan sobre uno o más detectores. Transforman la energía de la radiación en una señal eléctrica que se interpreta como un valor de temperatura, el cual podemos observar en la pantalla del termómetro. Maestra, entonces, ¿ese tipo de termómetro no emite ninguna radiación al cuerpo humano? No, al contrario. Nuestro cuerpo es el que emite la radiación con la que funciona el termómetro. Entonces, ¿no hay problema si me toman la temperatura en la frente? No, ninguno. Si el termómetro indica que la temperatura debe ser medida en la frente, así debe ser. Hay otros termómetros infrarrojos que miden la temperatura en el oído interno y por lo tanto solo deben usarse de ese modo. Medir la temperatura en una parte del cuerpo diferente a la que indican las instrucciones del termómetro podría provocar que nos muestre un valor equivocado. Bien, ahora hablaremos del estetoscopio.
Primero, veamos un pequeño video que nos contará datos históricos de esta herramienta. ¿Sabías que el estetoscopio se inventó por pudor? En 1816, el médico francés René Laennec se disponía a auscultar a una jovencita. Como le incomodaba pegar su oreja al pecho de la paciente, buscó una alternativa. Recordó a dos niños que jugaban. Mientras uno raspaba un clavo en el extremo de un bastón, el otro escuchaba en el extremo opuesto. Pensando en el mismo principio, fabricó un cilindro de papel. Colocó uno de sus extremos en el pecho de la paciente y escuchó por el otro. Gracias a su invento, Laennec publicó después un libro en el que describió con precisión varias enfermedades de órganos torácicos, como la bronquitis, el enfisema pulmonar, el neumotórax y el infarto, entre otras. ¡Qué interesante, maestra! ¿Me puede explicar cómo funciona el estetoscopio? Por supuesto. Como ya hemos visto anteriormente, un estetoscopio es un instrumento que utilizan los médicos para escuchar lo que pasa dentro del cuerpo, por ejemplo, el corazón, los pulmones o los intestinos. Este aparato usa el fenómeno físico de la resonancia. Como observamos en el video, el médico francés René Laennec inventó el primer estetoscopio usando un tubo de papel enrollado. Las ondas de sonido que entraban en el tubo chocaban contra su pared, lo que ocasionaba que el tubo vibrara y produjera más ondas, que al sumarse con las que viajaban por el interior, hacían que el sonido se amplificara. Además, el sonido viaja mejor en sólidos que en el aire, así que también había una parte de las ondas que se desplazaban directamente por el tubo de papel. Entonces, ¿es así como funcionan los estetoscopios actuales? El principio es el mismo, pero ahora utilizan otros elementos. En la siguiente imagen podemos observar las partes que componen un estetoscopio clásico. Podemos ver que están compuestas por ojivas, auriculares, conexión en Y, manguera, membrana y campana. Con el estetoscopio se pueden escuchar sonidos de alta frecuencia como el corazón y baja frecuencia como los pulmones. Para los primeros se utiliza la membrana y para los segundos la campana. La membrana y la campana detectan las ondas de sonido y las amplifican porque empiezan a vibrar con ellas. Luego, estas ondas viajan por la manguera hasta llegar a los auriculares que están llenos de aire y es así que alcanzan el oído de quien está realizando la auscultación. ¡Qué interesante, maestra! Pero, como en el caso de los termómetros, ¿existen varios tipos de estetoscopios? Así es. Además del estetoscopio clásico, podemos encontrar que se utiliza el pinar, que es una especie de cono fabricado de madera o metal y se utiliza para escuchar los latidos cardíacos del feto durante el embarazo. Parece un aparato muy simple. Me sorprende que con su ayuda se puedan escuchar los latidos de un feto dentro del útero de su madre. Así es, al igual que el estetoscopio clásico, amplifica las ondas sonoras mediante un tubo de resonancia, aunque ya tienen la versión moderna que se llama monitor fetal Doppler. Este aparato capta la diferencia entre las ondas de sonido que emite el corazón del feto provocadas por el propio movimiento de este órgano. Esas diferencias entre las ondas son traducidas a sonido, que es lo que escuchamos cuando se utiliza. Vaya, entre más modernos son los aparatos, más complejos se vuelven sus funcionamientos. Tienes razón, Leslie. Vamos a hablar de un último tipo de estetoscopio, el electrónico. Claro, así como hay termómetros digitales, también hay estetoscopios electrónicos. Me pregunto cómo funcionan. Su funcionamiento es muy parecido al de un micrófono. Tienen un sensor que genera una corriente eléctrica cuando es perturbado por las ondas de sonido. Esa corriente eléctrica es traducida a sonido por los auriculares del estetoscopio. Estos aparatos presentan varias ventajas sobre los estetoscopios clásicos, ya que, por ejemplo, se puede regular el volumen del sonido que se escucha o pueden tener filtros de cancelación de ruido, lo que permite que el médico pueda aislar el sonido que le interesa. Parece que son aparatos muy sofisticados, pero sin duda deben ayudar mucho a la elaboración de un diagnóstico. Así es,
Para que experimentes cómo viaja el sonido en el estetoscopio, ¿qué te parece si realizamos uno casero? Me parece muy interesante, maestra. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Utilizaremos 2 embudos de aproximadamente 8 centímetros, un globo del número 8, cinta de aislar, 50 centímetros de manguera y tijeras. Muy bien, alumnas y alumnos que nos ven, pongan mucha atención y traten, en la medida de lo posible y con la supervisión de un adulto, de construir su propio estetoscopio en casa. Ahora cuéntenos, maestra, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vamos a cortar la parte superior del globo de esta manera. A ver. Listo. Ahora vamos a cubrir uno de los embudos con el globo que cortamos. ¿El grande o el pequeño? El pequeño. Que quede muy estirado, ¿verdad? Sí, por favor. Excelente. Después, inserta el embudo a un extremo de la manguera y sujétalo con la cinta. Muy bien. Listo. Por último, coloca el embudo en el otro extremo de la manguera y sujétalo con la cinta. Listo. ¿Le pongo cinta? Sí. Listo. Pon el embudo que tiene el globo en tu pecho, tratando de que quede sobre tu corazón, y el otro embudo colócalo en uno de tus oídos. Increíble, maestra. ¿Puedo escuchar mi corazón? Alumnas y alumnos que nos ven, si realizan este experimento, traten de escuchar el corazón de alguno de sus familiares y pongan atención a la diferencia entre los sonidos que perciban. Para terminar, invitamos a todas y todos los que nos ven a reunirse con su familia para reflexionar y darle respuesta a la siguiente pregunta. ¿El termómetro infrarrojo es dañino para la salud? También revisen las respuestas que dieron a las preguntas que realizamos al inicio de la sesión. Estas fueron: ¿para qué son utilizados el termómetro y el estetoscopio? ¿Qué principio físico utiliza el termómetro y el estetoscopio para su funcionamiento? Si es necesario, amplíen o corrijan sus respuestas originales con lo que saben ahora. No olviden consultar su libro de texto para profundizar en el tema. Agradecemos a la maestra Carla Edimey por su intervención en esta sesión. Y a ustedes que nos ven, les invitamos a seguir con Aprende en Casa 2. ¡Hasta luego!